Después de la derrota de Alemania en manos de los aliados en 1945, Adolf Eichmann, quien fue el organizador, promotor y ejecutor de la denominada Solución Final, donde se decidió el exterminio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos que vivían en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, fue capturado por las fuerzas estadounidenses, pero escapó del campo de detención, moviéndose por todo el país para evitar su localización. 12 años más tarde, ya en la Argentina tras vivir 2 años entre Tucumán y Catamarca, decide instalarse en la provincia de Buenos Aires, adoptando la identidad de Ricardo Clement. Allí, él llevó una vida normal. Ninguno de los dos vecinos sospechaba siquiera que su vecino, un trabajador, esposo y padre de familia, tuviera un pasado tan atroz. Hasta que Lothar Hermann, un judío alemán militante del Partido Comunista de Alemania, luego de ser torturado por los nazis hasta el punto de perder la vista y ser recluido en el campo de concentración de Dachau, dio con el paradero de uno de los nazis más buscados. Lothar siempre mantuvo su lucha contra el nazismo y luego de la guerra se sumó a la casta de nazis bajo órdenes del PCA, mezclándose con la comunidad alemana en Argentina y ocultando su identidad judía. Para esto, en 1945, el PCA le dio órdenes precisas de que se radique en Olivos, uno de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, donde concentraba muchísima comunidad alemana. Hermann lo hizo, y entre 1953 y 1955, su hija Silvia, de 12 años, conoció a uno de los hijos de Clement, quien por aquel entonces vivía en Olivos con su familia. Los jóvenes se hicieron muy amigos y mantuvieron un intercambio por correspondencia cuando los Hermann se mudaron a Coronel Suárez. En el curso de esa relación, el hijo de Clement le contó a Silvia que su padre se llamaba Eichmann y que fue parte de la SS. Silvia era muy joven, pero Lothar le encomendó una misión que era ir a la casa de Ricardo Clement y verificar su identidad para establecer la dirección precisa. Silvia lo hizo y transmitió esa información a su padre, quien constató que se trataba efectivamente de Adolf Eichmann, uno de los principales genocidas buscados internacionalmente. Luego, con esta información, le envió una carta a Fritz Bauer, uno de los fiscales de los procesos de Auschwitz, de quien se había vuelto amigo por compartir el cautiverio en Dachau, informándole que se había localizado a Eichmann en Buenos Aires y que había adoptado la identidad de Ricardo Clement y cuál era su dirección. Pero Bauer mantuvo la información en reserva por miedo a que las autoridades alemanas la filtraran y Eichmann se pudiera escapar, pero sí se lo comunicó a las autoridades israelíes en Colonia, que a su vez le transmitieron al servicio de inteligencia israelí. Ya en 1952, el Mossad envió 2 misiones secretas a Argentina para verificar la denuncia, pero ambas la descartaron con el argumento de que Lothar Hermann era ciego y que el barrio en donde vivía Eichmann, quien ya se había mudado a San Fernando, era demasiado miserable como para que viviera un alto oficial nazi. Luego de varios años de inacción por parte de Israel, Lothar Hermann y Bauer comenzaron a preocuparse. En total, escribió 26 cartas instando al gobierno de Israel a decidirse a detener a Eichmann a tal punto de que en marzo de 1960 llegó a recriminarles que ellos no tenían intenciones de detener a Eichmann. Para esto, el gobierno israelí decidió reevaluar las denuncias y datos que venían aportando Hermann y Bauer, y envió una serie de agentes de inteligencia para volver a verificar la información. El jefe de cerebro de la operación Garibaldi fue el agente Isser Harel, uno de los primeros y antiguos jefes de los que contó el servicio de inteligencia israelí Mossad. A todo esto, no sabían bien en qué domicilio vivía Adolf, pero sí dónde trabajaba su hijo Nicolás. Simulando llevar un paquete, los agentes del Mossad lograron que Nicolás recibiera el mismo. Luego inician un proceso de espionaje desde el taller hasta el domicilio en que residía con su mujer y su hijo. Continuando con las tareas de espionaje, observan que el joven se dirigía a una casa muy humilde ubicada en la calle Garibaldi. Los agentes de inteligencia simulan ser empresarios de una importante fábrica que desea radicarse en Argentina. Se dirigen a la Municipalidad de San Fernando y piden informe de dominios a todas las viviendas que estaban ubicadas en esa manzana. Entre la lista de los nombres, encuentran a una Vera Liev de Fichmann. Supusieron que los funcionarios públicos locales confundieron la E con una F. Sin embargo, en el medidor de luz de la casa alquilada, encontraron el siguiente nombre: Ricardo Clement. Por otro lado, el espía Zvi Haroni logró finalmente identificar al objetivo. Tomó, de forma muy disimulada y sin despertar sospechas, fotografías de la casa para luego enviarlas a Israel con el fin de que fueran identificadas por medio de un peritaje fotográfico. Este peritaje reveló muchísimas coincidencias entre Ricardo Clement y el oficial de la SS. En marzo de 1960, los agentes israelíes sabían la fecha de aniversario de la boda entre Vera Liev y Adolf Eichmann. Llegada esa fecha, donde se cumplían las bodas de plata, los espías acudieron al lugar para observar si en esa casa sucedía algo fuera de lo común,
Lo que en evidencia sí ocurrió. Observaron una fiesta familiar y de amigos luciendo vestimentas lujosas con una cena muy especial, como si se estuviese celebrando la boda de plata. Al conseguir este dato con el expediente secreto de Eichmann, se dieron cuenta que estaban muy cerca de la persona que venían buscando por todo el planeta. Ya con este dato confirmado, el primer ministro israelí, David Ben-Gurión, confirmó un comité de emergencia integrado por la cúpula de gobierno y el Mossad. Ben-Gurión, ante esto, preguntó a su jefe general Isser Harel cómo encararía tal problemática, a lo que Harel respondió traer a Eichmann a Israel como sea. El Mossad realizó un sociograma político y social de la Argentina, y con esto surge la inquietud de por qué el país no extraditaría a un criminal de guerra nazi, concluyendo que el gobierno de Frondizi estaba teniendo planteos militares que fomentaban la posibilidad de que entre estos habría informadores filonazis, que estarían protegiendo a criminales nazis. Mientras buscaban la forma de sacar a Eichmann del país, el equipo de espionaje lo vigiló durante 2 semanas, a sabiendas de que no podían pedir su extradición oficial, pues seguramente esto haría que escapara. El grupo siguió durante varios días al fugitivo nazi, determinando que vivía en el suburbio bonaerense de San Fernando, en una humilde vivienda de la calle Garibaldi, de ahí el nombre con que fue bautizada la operación. El equipo alquiló varios inmuebles, uno para mantener a Eichmann en cautiverio, otro por si todo se complicase en plena capital para no despertar sospechas, y otro más cercano del aeropuerto para disfrazar a Eichmann y luego sacarlo del país. Luego de unos días conocían sus movimientos y sabían su rutina a la perfección. Eichmann trabajaba como electricista para la automotriz Mercedes-Benz, de lo que regresaba a su casa siempre a la misma hora. Isser Harel vio en Peter Malkin una muy buena aptitud física para poder apresar al objetivo. Entonces, decide que sea Malkin el primero que tenga contacto físico con el criminal nazi. Para evitar complicaciones, 2 agentes más estarían detrás de él en caso de que Eichmann presentara resistencia o quisiera huir. El 11 de mayo de 1960 a las 6 de la tarde sonó el timbre que representaba el fin del día laboral para los obreros de la fábrica Mercedes-Benz. Eichmann tomó una serie de transportes hasta llegar al colectivo 203. Cuando Eichmann bajó del colectivo 203, ya habían pasado 2 transportes de la misma línea, lo que generó nerviosismo en el comando que simulaban presentar averías en sus automóviles. Eichmann circulaba sobre la ruta 2 en la zona de San Fernando, como lo indicaba su habitual rutina. Los hombres del Mossad vieron que llevaba su mano al bolsillo, lo que les hizo temer la presencia de un arma. El alemán no sospechó al ver el vehículo averiado y uno de los agentes, Peter Malkin, se acercó y le dijo en la única frase en español que sabía: «Un momento, señor, ¿puedo preguntarle algo?». Malkin llevaba cubiertas sus manos con guantes de goma para evitar el contacto físico con el objetivo, debido a la repulsión que éste le causaba. Durante la ejecución de la operación, Malkin se abalanzó sobre Eichmann para reducirlo, ayudado por otros 3 agentes que se abalanzaron encima. Eichmann gritó, pero el motor del vehículo se puso en marcha y amortiguó sus gritos. Después de esto, lo introdujeron en uno de los autos para después trasladarlo a un refugio donde fue interrogado durante 9 días. Quisieron corroborar que la persona detenida era la que realmente buscaban. Se le preguntó por identidades anteriores y dónde residía. Le preguntaron también su número de afiliación a la SS. Después de esto, los agentes del Mossad concluyeron que era el objetivo preciso. Durante el cautiverio, solo una persona del comando tenía autorización para hablar con Eichmann. Eichmann no quería ir a Jerusalén, prefería ser enjuiciado en Alemania. Redacta una declaración a propia mano diciendo que no le gustaba el juego de seguir escapando y de separarse de toda su familia por el hecho de ser perseguido. En su declaración aparece también diciendo que no valía la pena el seguir viviendo y que los equipos que puso Israel habían ganado el juego e hicieron una mejor jugada tomando todos los detalles. Finalmente, Eichmann firma la declaración de la salida voluntaria de Argentina. La parte final del operativo era sacar clandestinamente a Eichmann hacia Israel. Pensaba llevárselo en un barco con guardias secretos y un médico a bordo. Resulta que el viaje era lento y peligroso. Llegaba la víspera del 25 de mayo. Los diarios publicaron los festejos del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Vieron la suerte golpeando a la puerta del Mossad, dado que entre todas las delegaciones invitadas había una israelí, y que había llegado en un avión de la línea El Al, que por primera vez aterrizaba en el aeropuerto de Seiza. La inteligencia israelí decidió entonces sacar a Eichmann en ese vuelo. Lo disfrazarían como un guardia borracho y sería acompañado por un médico puesto por la inteligencia israelí. Llega el momento del traslado a Israel. Peter Malkin había disfrazado a Eichmann de guardia y se le inyectaron tranquilizantes para que quedase dormido, para que la acción no peligre. También le habían rociado su chaqueta de whisky para simular ebriedad. En el aeropuerto de Seiza, Eichmann pasó todos los controles aduaneros junto con el médico de la operación.
Luego lograron subir al avión, que este se colocó en pista de despegue comenzando un largo vuelo a Israel. Ya en el vuelo se advirtió la presencia de un pasajero misterioso y que durante el viaje iban a revelar su nombre. Uno de sus compañeros le preguntó a Harel si quería decir quién era el pasajero misterioso, y él decidió esperar a que el avión saliera de territorio argentino. Entonces se hizo notar ante la delegación israelí diciendo: "El pasajero que viaja con nosotros es Adolf Eichmann". Muchos de los que estaban emprendiendo el viaje empezaron a llorar, empezaron a recordar sus familiares muertos por el Holocausto. Después de largas horas de viaje llegaron a Tel Aviv. Giselle Harel se comunica por teléfono con el primer ministro David Ben-Gurion y le pide una entrevista diciéndole que había venido con Adolf Eichmann. David Ben-Gurion se dirigió al Parlamento y destaca oficialmente que los servicios de seguridad pudieron ubicar, secuestrar y traer a Adolf Eichmann, y que se encontraba sometido a la jurisdicción del Estado de Israel. Eichmann es sometido a un largo juicio. Pudieron comprobarse crímenes de lesa humanidad y fue encontrado culpable de ellos. Según el criminal de guerra, se sometió a un juicio para evitar que la humanidad repitiera tales hechos. Se sometió a la jurisdicción de Israel por lo que se llama en un proceso judicial de economía procesal, dado que muchos testigos perjudicados vivían en ese país. Tras un largo proceso que causó gran impacto y controversia en Jerusalén, Eichmann fue ejecutado desnudo en la horca la madrugada del 31 de mayo de 1962, acusado de crímenes contra el pueblo judío. En la última carta antes de la ejecución, que se puede leer en su biografía, dio gracias y larga vida a Argentina, como le había dado a Austria y Alemania, países en los que se consideraba que había sido feliz. Después de ejecutada la sentencia de muerte, los ejecutores deciden incinerar el cuerpo para no dejar rastros y permitir que nadie realice homenajes con respecto a su persona, arrojando sus cenizas al mar Mediterráneo fuera de las aguas territoriales del Estado de Israel para que jamás descansase en paz. Hasta hoy, el secuestro y misterio en torno a la operación han dado un lugar a numerosos libros, películas y reportajes de televisión. El libro más importante que se escribió de la Operación Garibaldi fue La casa de la calle Garibaldi, en el cual el jefe y cerebro máximo de la operación, Giselle Harel, cuenta la historia desde sus memorias de agente de inteligencia y manifiesta su orgullo ganador en la operación que tanto él y sus participantes, quienes vivieron las consecuencias del Holocausto judío, vieron su necesidad de hacer justicia por los crímenes cometidos por Adolf Eichmann. La casa de la calle Garibaldi, que dio lugar al título del libro, fue demolida por los familiares de Eichmann en el año 2001. Por lo que en la actualidad es un terreno baldío ubicado en una de las zonas más precarias de San Fernando. Muchos de los hechos sobre la identificación y localización de Eichmann fueron ocultados durante décadas, en especial el papel clave jugado por Lothar Hermann y su hija adolescente Silvia. Israel le pagó una suma de dinero a cambio de que firmara un papel afirmando que ni él ni su hija desempeñaron ningún papel en la identificación y ubicación del alemán. Su tumba, en Coronel Suárez, fue saqueada, vaciada y destruida. Recién muchos años después, cuando Lothar y Silvia Hermann ya habían muerto, Israel y Coronel Suárez reconocerían el papel decisivo y heroico jugado por ambos que llevó a la captura de Eichmann. Una nota de la BBC sobre tumbas en el mundo mostró una foto del cementerio suarense donde era evidente el abandono y la desolación. Se preguntaban cómo alguien tan importante en la captura de Adolf Eichmann estaba condenado a semejante olvido. Espero que te haya gustado este video y nos estaremos viendo en un próximo video de curiosidades y misterios. No olvides darle like y suscribirte.